La nieve caía en silencio sobre las colinas de la Sierra de Guadarrama, cubriendo los campos con un manto blanco que brillaba bajo la luz gris del amanecer. Un autobús avanzaba lentamente entre las curvas de la carretera, dejando tras de sí una estela de vapor que se disolvía en el aire helado. En uno de los asientos del fondo, Daniel Ruiz mantenía el abrigo bien cerrado y el rostro apoyado contra la ventana empañada. Observaba cómo los copos se estrellaban contra el cristal y se derretían al instante, formando caminos de agua que descendían como venas transparentes. Entre sus manos ásperas, marcadas por semanas de trabajo duro, llevaba una carpeta de cuero raída. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el sobre con su salario del mes y la paga extra de Navidad. No era una fortuna, pero para Daniel representaba algo más valioso, el fruto de su esfuerzo, el símbolo de su constancia, la promesa de un futuro mejor para su familia. Llevaba casi un mes trabajando en un proyecto de construcción al norte de Madrid, en condiciones que helarían el ánimo de cualquiera. Techos que había que reparar bajo la lluvia. Muros que parecían desmoronarse al tocarlos, jornadas interminables que se confundían entre el frío y el cansancio. Pero aquella mañana, mientras el autobús descendía hacia Segovia, Daniel sentía una mezcla de orgullo y alivio. Había logrado resistir. Había cumplido. Pensó en Lucía, su esposa, que lo esperaba en la casa de campo donde vivían desde hacía 8 años. En su paciencia, en su manera de mantenerse firme aunque el dinero escaseara. En la dulzura con la que cada día encontraba una razón para sonreír. Y pensó también en sus hijos. Mateo, con 7 años, que soñaba con ser bombero, y Clara, de 5, que creía que Papá Noel escuchaba solo sus deseos. El paisaje fuera del autobús se teñía de tonos dorados cuando el sol tímido comenzó a filtrarse entre las nubes. Daniel cerró los ojos y se permitió imaginar la escena que le esperaba. La puerta abriéndose, los pasos apresurados de los niños, los brazos de Lucía rodeando su cuello. El olor del guiso recién hecho. Aquel pensamiento bastó para calentarle las manos. La familia Ruiz no tenía lujos. Su casa, situada en una pequeña aldea a las afueras de Segovia, era vieja y caprichosa, las paredes agrietadas, las tejas levantadas por el viento, el suelo que crujía con cada paso. En las noches más frías, el aire se colaba por las rendijas de las ventanas. Y Lucía se veía obligada a encender la vieja estufa de leña hasta que las brasas se consumían. Pero para Daniel, aquel lugar era su refugio. El espacio donde los sueños sobrevivían al invierno. Su anhelo más grande no era riqueza ni descanso, sino seguridad. Soñaba con poder mudarse a un pequeño piso en Madrid, cerca de la estación de Chamartín, donde pudiera trabajar sin pasar semanas lejos de los suyos. Un hogar cálido, con calefacción que no fallara. Donde los niños tuvieran su propio cuarto y Lucía no tuviera que tapar las goteras con cubos. Lo hablaban a menudo en las llamadas nocturnas. Algún día. Dani, le decía ella con voz serena, abriremos una puerta que no gima. Y los niños tendrán ventanas que no dejen pasar el frío. Acarició el sobre dentro de la carpeta como si quisiera asegurarse de que seguía allí. Cada billete representaba un sacrificio, las comidas rápidas en obras, los días sin ver el sol, las manos partidas por el cemento. Pero también representaba esperanza. Con ese dinero podría comprarle a Mateo unas botas nuevas, a Clara un abrigo grueso y quizás, si alcanzaba, un vestido rojo para Lucía. Uno parecido al que ella había mirado hace meses en el escaparate de una tienda de Segovia. El autobús avanzaba lentamente entre los pinos cubiertos de escarcha. Daniel apoyó la cabeza en el cristal y dejó que el traqueteo del motor lo adormeciera. Por primera vez en mucho tiempo. Su corazón no cargaba con el peso de la incertidumbre. Faltaban pocas horas para estar en casa. Sonrió sin darse cuenta, pensando en los rostros que lo esperaban al otro lado de la carretera. No podía imaginar que, antes de llegar a su hogar, una sola decisión, tomada en un instante de compasión bajo la nevada madrileña, cambiaría para siempre el rumbo de su vida y el destino de su familia. Cuando el autobús llegó a la estación de Chamartín, el reloj marcaba casi las 4 de la tarde. La nieve había empezado a caer con más fuerza y los andenes se cubrían de una capa blanca que crujía bajo los pasos apresurados de los viajeros. Daniel bajó con su mochila al hombro, guardó bien su carpeta de cuero en el abrigo y se dirigió hacia la salida.
dispuesto a tomar el pequeño autobús que lo llevaría hasta Segovia antes de que oscureciera. El aire gélido lo golpeó en el rostro apenas cruzó la puerta. El viento arrastraba copos grandes que se pegaban a la ropa, y Daniel pensó en refugiarse unos minutos en la cafetería de la esquina, junto al edificio de billetes. Su cuerpo pedía calor y un café caliente. Pero antes de dar el primer paso, escuchó una voz femenina, quebrada por el frío y la desesperación. «Por favor. Alguien puede ayudarme». Daniel se volvió. A pocos metros, una mujer joven sostenía en brazos a un niño de unos 3 años. El pequeño temblaba bajo una manta delgada y sus mejillas estaban rojas por el frío. La mujer intentaba hablar con un guardia, pero su voz se ahogaba entre la nieve. «Solo necesito dinero para un billete. Mi hijo está enfermo y no tenemos dónde pasar la noche». El guardia la miró con incomodidad y se apartó. Los demás pasajeros continuaron su camino sin detenerse. Daniel, con las manos aún en los bolsillos, observó la escena con el ceño fruncido. Parte de él quiso seguir caminando. Fingir que no había oído nada. Había visto demasiadas historias así en las estaciones, personas que fingían necesidad para aprovecharse de los demás. Pero algo en el tono de aquella mujer lo detuvo. No era fingido. Era miedo verdadero. La vio encogerse, abrazando más fuerte al niño, que empezó a llorar con un sollozo débil. Daniel suspiró, dudó un segundo, y luego caminó hacia ella. «Señora, ¿qué le pasa? ¿Está bien?» Ella levantó la mirada. Tenía el rostro pálido, los labios azulados y los ojos hinchados por el llanto. «He intentado pedir ayuda, pero nadie me cree. Mi hijo no ha comido desde anoche. Solo necesito comprar un billete para llegar a Valladolid. Allí, todavía tengo a alguien que podría ayudarnos». Daniel bajó la vista hacia el niño. Los dedos del pequeño asomaban por la manta, morados por el frío. En ese instante, algo dentro de él se quebró. «Vamos», dijo en voz baja. «No puede quedarse aquí. Venga conmigo». Ella vaciló un momento, pero cuando vio la sinceridad en su mirada, lo siguió. Cruzaron la calle hasta una pequeña cafetería donde el aire olía a pan tostado y café recién molido. Al entrar, el contraste con el exterior fue casi doloroso. El calor. La luz amarillenta, la música suave de un villancico antiguo. Daniel pidió 3 tazas de chocolate caliente y un plato de pan con mantequilla. La mujer, aún temblorosa, se sentó junto a la ventana. El niño, al ver el vapor que subía de su taza, sonrió por primera vez. Aquella sonrisa, inocente y tímida, bastó para ablandar el corazón de Daniel. «Soy Beatriz», murmuró ella finalmente, mientras acariciaba el cabello de su hijo. «Él se llama Noah». Daniel asintió. «Encantado. Yo soy Daniel. Mi mujer, Lucía, me espera con los niños en Segovia. Hoy por fin vuelvo a casa». Beatriz lo miró sorprendida, como si no recordara la existencia de hombres amables. «Gracias por esto. No tenía derecho a pedirle nada». «Pero mi hijo, no tiene que explicarme nada ahora», la interrumpió Daniel con tono sereno. «Primero coma algo y entre en calor». Durante unos minutos, el silencio fue casi sagrado. Solo se escuchaba el murmullo del café, las cucharas chocando contra las tazas y la respiración tranquila de Noah, que se dormía sobre el hombro de su madre. Daniel observó la escena sin decir palabra. Aquella mujer desconocida, agotada y temblorosa, parecía arrastrar una historia demasiado pesada para una sola persona. Y aunque él no lo sabía aún, su destino acababa de entrelazarse con el de ella. Cuando Beatriz levantó la mirada, sus ojos ya no reflejaban solo cansancio, sino algo más, una necesidad profunda de ser escuchada. Y en ese instante, mientras fuera seguía cayendo la nieve, Daniel comprendió que lo que estaba a punto de oír cambiaría la dirección de su viaje, y sin saberlo, la de toda su vida. Durante unos minutos, solo se escuchó el sonido del viento golpeando los ventanales del pequeño café. Beatriz sostenía la taza entre las manos como si aquel calor fuera lo único que la mantenía viva. Daniel la observaba en silencio, con esa atención tranquila de quien no busca respuestas, sino comprensión. Entonces ella suspiró y comenzó a hablar,
con una voz tan baja que obligaba a inclinarse para escucharla. No siempre fue así, dijo, mirando el reflejo del vapor en la taza. Hubo un tiempo en que creí tenerlo todo. Sus palabras salían con una mezcla de vergüenza y nostalgia. Contó que había nacido en Madrid, en el barrio de Salamanca, y que se casó joven con Ricardo Moreno, un empresario de bienes raíces que parecía tener el mundo bajo control. Vivían en un ático con vistas a la Castellana, rodeados de lujos que para muchos eran sueños, cenas en restaurantes, viajes, vestidos caros, una casa donde nada faltaba, salvo afecto. Cuando nació Noah, pensé que todo cambiaría, continuó. Creí que un hijo traería luz, que Ricardo dejaría de mirar solo los números. Pero fue al revés. Trabajaba cada vez más. Llegaba de madrugada o no llegaba, y cuando estaba, parecía ausente. Daniel no dijo nada. Sabía lo que era sentirse invisible, aunque de otra manera. Beatriz bajó la vista. Al principio intenté distraerme con las cosas pequeñas. Leer, decorar la casa, salir a pasear con el niño. Pero el silencio era demasiado grande, y un día, sin buscarlo, alguien apareció. Le temblaron los labios antes de seguir. Contó que había recibido un mensaje en una red social. Era Sergio, un antiguo amor de juventud. Al principio solo intercambiaban palabras inocentes, recuerdos, risas, fotos antiguas. Pero con el tiempo, esa voz del pasado se convirtió en refugio. Le hablaba con dulzura. La escuchaba, la hacía sentir viva. Me decía que aún me amaba, que dejaría todo por mí. Y yo, le creí. Daniel apretó los dedos sobre su taza. En sus ojos no había juicio, solo una tristeza profunda. Beatriz continuó, como si al fin soltar las palabras le permitiera respirar. Una mañana, sin pensarlo demasiado, metió algo de ropa en una maleta, tomó a Noah y se marchó de casa. No dejó nota, ni explicación. Solo el silencio. Quería empezar de nuevo. Pensé que el amor bastaría para llenar el vacío. Pero el sueño se rompió apenas llegó a la pequeña aldea de Castilla donde vivía Sergio. Descubrió que él no tenía trabajo, ni casa propia. Vivía con su madre, una mujer severa que desde el primer día la miró con desprecio. Decía que yo era una niña rica malcriada, que traía un hijo bastardo y ninguna vergüenza. Las palabras se clavaban como agujas. Beatriz agachó la cabeza. Y Daniel sintió un nudo en la garganta. Intenté adaptarme, siguió ella. Trabajaba limpiando casas, cocinando para ellos, aguantando insultos. Pero cada día era peor. Sergio cambió. Se volvió agresivo, celoso, controlador. Me decía que no valía nada, que si me iba, me quitaría a mi hijo. Sus dedos se crisparon sobre la taza. Una noche, después de una pelea, esperé a que se durmieran y huí. Corrí con Noah en brazos bajo la nieve. Caminé horas. No llevaba dinero, ni ropa suficiente. Solo miedo. Llegué a la estación de tren más cercana, y desde entonces no he dejado de caminar. El silencio que siguió fue denso. Afuera. La nieve golpeaba los cristales con un ritmo triste. Daniel tragó saliva. No sabía qué decir. Todo en aquella historia le resultaba devastador y a la vez, demasiado humano. Beatriz respiró hondo, como si acabara de vaciarse por dentro. A veces pienso que merezco todo esto, por haber destruido mi propia vida. Daniel negó despacio. Nadie merece pasar hambre con un niño en brazos. Ella levantó la vista, sorprendida por la suavidad de su tono. El camarero se acercó a dejar la cuenta. Daniel. Casi por reflejo, buscó su carpeta. Al abrirla, el sobremarrón brilló bajo la luz tenue del local. Dentro estaba todo lo que había ganado en el último mes. El salario, el bono, los ahorros que Lucía esperaba con ilusión. Lo miró un instante largo. Aquel trozo de papel representaba el esfuerzo de 30 días, las horas sin sueño, las manos partidas. Era el sustento de su familia. Pero ahora, frente a aquella mujer destrozada y a un niño dormido sobre su regazo, el dinero parecía pesarle como una piedra. En su interior comenzó una lucha silenciosa,
La voz de la razón le decía que debía guardarlo, que no podía arriesgar el bienestar de los suyos. Pero el corazón, más fuerte que cualquier cálculo, susurraba otra cosa. Beatriz bajó la mirada, ajena a la tormenta que se gestaba dentro de aquel hombre. Daniel cerró la carpeta con un suspiro y miró por la ventana. Afuera, los copos seguían cayendo, cubriendo la ciudad con una blancura tan pura que parecía prometer perdón. Y mientras las luces del café parpadeaban sobre el rostro dormido de Noah, Daniel comprendió que a veces la vida pone en nuestras manos el destino de otros. Y que ignorarlo también es una forma de traición. El silencio en el café se volvió espeso, casi tangible. Beatriz acariciaba el cabello de Noah, que dormía profundamente sobre su regazo. Su respiración pausada y el ligero movimiento de su pecho al compás del sueño parecían ser lo único vivo en aquel pequeño rincón cálido, rodeado de conversaciones ajenas y del aroma dulzón del café. Daniel seguía mirando por la ventana, con la carpeta aún cerrada sobre la mesa. Las luces del atardecer se reflejaban en el cristal, y por un instante, su rostro se confundió con la ciudad nevada al otro lado. Dentro de su mente se libraba una batalla que lo desgarraba sin ruido, ayudar o marcharse. La lógica le repetía que no podía permitirse gestos impulsivos. Pero el corazón, ese músculo testarudo, no dejaba de recordarle que frente a él había un niño, un ser pequeño que podría morir de frío esa misma noche. Recordó su casa en Segovia. El techo que goteaba cada vez que llovía, el cubo metálico que Lucía colocaba debajo para recoger el agua, el olor a humedad que impregnaba las mantas. Recordó las botas gastadas de Mateo, remendadas 3 veces, y el abrigo de Clara, tan delgado que no bastaba para los días de helada. Y, sobre todo, recordó el rostro cansado de Lucía, sus manos frías, su sonrisa obstinada cuando fingía que todo estaba bien. Esto es lo que les prometí mejorar, pensó. Este dinero es su esperanza. Apretó el sobre entre los dedos, como si quisiera que el calor de su mano le devolviera la claridad. Pero cuando volvió la mirada hacia Beatriz, vio el rostro de una mujer al borde de la rendición, las ojeras marcadas, la piel seca, los labios cuarteados. Y ese gesto inconsciente de abrazar a su hijo como si el mundo entero quisiera arrebatárselo. Noah se movió un poco, murmuró algo dormido y se acurrucó más. Fue entonces cuando Daniel sintió una punzada en el pecho, tan fuerte que casi le dolió físicamente. El tipo de dolor que no proviene del cuerpo, sino del alma. Tomó aire, abrió la carpeta y sacó el sobre. Lo colocó frente a ella sin decir palabra. Beatriz levantó la vista, confundida. «Tómalo», dijo Daniel, con la voz grave, serena. «Compra un abrigo, un billete, un techo para esta noche». Beatriz se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos. «No, no puedo aceptarlo. Es demasiado». «No es demasiado si lo salva del frío». La mujer tembló. Las lágrimas, que hasta ese momento había logrado contener, empezaron a caer en silencio. Apretó el sobre contra el pecho, como si temiera que alguien se lo arrebatara. «No sé cómo agradecerle esto». «No tiene que hacerlo», murmuró él. «Solo prometa que lo usará bien». Beatriz asintió entre sollozos. «Lo juro, algún día se lo devolveré». Daniel sonrió apenas. Se puso de pie. Tomó su mochila y miró al niño una última vez. Noah dormía tranquilo, ajeno al peso de aquel acto que acababa de cambiar la suerte de su madre. Pagó la cuenta, dejó unas monedas en la mesa y se dirigió hacia la puerta. El sonido de la campanilla al salir se mezcló con el murmullo de las conversaciones y con la música suave del villancico que seguía sonando de fondo. Afuera. El frío lo recibió con un golpe en el rostro. Respiró hondo, tratando de ordenar los pensamientos que se agolpaban en su cabeza. El alivio de haber hecho lo correcto se mezclaba con una punzada de miedo. En su bolsillo ya no había dinero. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, las luces de Navidad parpadeaban en las calles de Madrid, y por primera vez en años, Daniel se sintió liviano, casi en paz, hasta que una idea, sencilla y devastadora, cruzó su mente como un cuchillo. ¿Qué le diré a Lucía cuando llegue sin nada? El viento sopló con más fuerza, levantando copos de nieve que se arremolinaban a su alrededor. Daniel se subió el cuello del abrigo y siguió caminando,
con el corazón encogido pero la conciencia limpia. Sin saber que aquel gesto anónimo estaba a punto de abrir una puerta que cambiaría su destino para siempre. El autobús llegó a Segovia cuando la noche ya había caído sobre la sierra. La nieve cubría los caminos como un manto brillante y el aliento de Daniel se desvanecía en el aire helado mientras avanzaba por la senda que conducía a su casa. A lo lejos, el tejado del viejo caserón aparecía entre los pinos, con una sola luz encendida que parpadeaba en la ventana de la cocina. Cuando empujó el portón, Mateo salió corriendo, con el abrigo medio cerrado y las botas desatadas. «¡Papá!», gritó con alegría. Papá volvió. Clara lo siguió, arrastrando su bufanda, riendo con esa risa pura que solo tienen los niños. Daniel apenas tuvo tiempo de soltar la mochila antes de que ambos se le colgaran del cuello. Los levantó en brazos, riendo entre lágrimas. «Los he echado tanto de menos», susurró, besándoles el cabello. Desde la puerta, Lucía observaba la escena con una sonrisa cansada. Tenía el rostro iluminado por la luz cálida del interior y las manos aún húmedas de lavar los platos. Cuando Daniel la vio, el cansancio del viaje se borró. Se acercó y la abrazó en silencio, hundiendo el rostro en su hombro. «Estás helado», murmuró ella, sonriendo. «Pero estás en casa. Eso es lo que importa». El interior olía a estofado, a pan recién hecho y a leña. Sobre la mesa de madera, el fuego del hogar lanzaba destellos naranjas que parecían bailar sobre las paredes. Daniel abrió su mochila con una mezcla de nervios y emoción. «Traje algo para cada uno», anunció. Mateo recibió un set de dinosaurios de plástico y comenzó a rugir por toda la habitación. Clara saltó de alegría al ver la muñeca de cabello dorado que su padre había envuelto en papel marrón. «Es la que siempre quise», gritó abrazándola. Lucía los observaba con ternura. Pero cuando Daniel se volvió hacia ella, sacando cuidadosamente un paquete envuelto en papel rojo, el aire pareció detenerse. «Y para ti», dijo, entregándole el regalo. «Algo que vi en el escaparate aquella vez que pasamos por Madrid. Pensé que te haría sonreír». Lucía desató el lazo despacio. Dentro había un vestido rojo. Suavemente lo extendió entre las manos, dejando que la tela brillara bajo la luz del fuego. Durante un instante, el brillo en sus ojos fue el de antes, el de los años en que aún soñaban. «Es precioso, Daniel», susurró, pero su voz se quebró un poco. «¿Y el resto?». «El dinero del mes, el bono». El silencio cayó como un golpe. Daniel tragó saliva. Había ensayado esa respuesta una y otra vez en el autobús. Pero ahora las palabras parecían atascadas en su garganta. «Lucía, algo pasó en Madrid». Ella lo miró fijamente, el vestido aún entre los dedos. «¿Qué pasó?». Él respiró hondo. Conocí a una mujer. Una madre con un niño pequeño. Estaban solos, sin dinero, sin abrigo, no tenían a dónde ir. No podía dejarlos así. Les di el dinero. Todo». Lucía parpadeó. Por un segundo, no comprendió. Luego, el color desapareció de su rostro. «Todo», repitió, incrédula. «¿Nuestro salario?». «El de todo el mes». Daniel bajó la cabeza. «Sí». La reacción fue inmediata. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. «¿Y qué hay de nosotros, Daniel? De tus hijos, del techo que se cae, del gasoil que se acaba, de las noches en que los niños tiritan». «Lucía, por favor, no me pidas calma», gritó, dejando el vestido sobre la mesa. «Luchamos cada mes por sobrevivir, y tú regalas nuestro sustento a una desconocida». Daniel intentó acercarse. «Era una madre como tú. Tenía un hijo en brazos. No podía mirar hacia otro lado». «Y mirarme a mí si podías», replicó ella, con la voz rota. «Mirar cómo yo remiendo las botas de tu hijo. Cómo ahorro en leche, cómo cuento monedas para comprar pan». Él guardó silencio. No había palabras que pudieran justificarse sin sonar vacías. La casa se llenó de un silencio tenso.
Solo el fuego chispeaba, arrojando sombras danzantes sobre la pared. Mateo y Clara, confundidos, se habían refugiado en su rincón, abrazando los juguetes. Lucía recogió el vestido rojo del suelo. Lo sostuvo unos segundos, mirando cómo la tela caía entre sus dedos, brillante y triste a la vez. Luego levantó la vista hacia Daniel, con los ojos secos y la voz apenas audible. «No sé si hiciste lo correcto, pero nos dejaste sin nada». Daniel intentó hablar. Pero ella ya se dio la vuelta. Caminó hasta el dormitorio y cerró la puerta despacio, dejando tras de sí el eco de su decepción. El vestido rojo quedó sobre la mesa, testigo mudo de un amor golpeado por la miseria y la compasión. Daniel lo miró, inmóvil, mientras afuera la nieve seguía cayendo, cubriendo de blanco la noche y su culpa. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio denso, casi frágil. El frío se filtraba por las rendijas del viejo caserón y el aire olía a leña húmeda. Nadie habló durante el desayuno. Lucía se movía por la cocina con movimientos automáticos. Lavaba los platos, secaba las tazas, guardaba el pan restante. Daniel intentó ofrecerle café. Pero ella solo asintió sin mirarlo. Él, sin saber qué hacer con sus manos, comenzó a reparar la puerta del cobertizo, a ordenar las herramientas, a barrer la entrada cubierta de nieve. Cualquier tarea, por mínima que fuera, parecía una manera de llenar el vacío que se había instalado entre ellos. Dentro. Los niños rompían el silencio con su risa tenue. Mateo había encontrado la caja de adornos viejos, estrellas de cartón, lazos gastados, guirnaldas descoloridas. Clara se empeñaba en colgar una bola dorada que ya no brillaba, mientras canturreaba villancicos fuera de tono. Lucía los observó desde la ventana. Durante un momento, la dureza de su expresión se suavizó. Aquella escena, los pequeños riendo, el árbol torcido cubierto de luces parpadeantes, le recordó que, a pesar de todo, seguían siendo una familia. Y aunque el corazón le dolía, comprendió que el amor, incluso herido, seguía siendo el único refugio posible. Por la tarde, Daniel encendió la chimenea. El fuego tardó en prender, chispeando con terquedad, pero al fin una llama firme se elevó, iluminando el salón con un resplandor anaranjado. El olor a madera quemada llenó el aire. Lucía colocó el estofado sobre la mesa sin decir palabra. Comieron en silencio, interrumpido solo por la voz de Clara, que preguntaba si Papá Noel encontraría su casa entre tanta nieve. «Claro que sí», respondió Daniel con una sonrisa cansada. «Siempre encuentra a los niños que se portan bien». Mateo asintió con solemnidad, y por primera vez en todo el día, Lucía dejó escapar una pequeña sonrisa. Esa noche, la nieve seguía cayendo afuera, cubriendo los campos de un blanco inmenso. Dentro, la chimenea crepitaba suavemente. Mateo y Clara se quedaron dormidos sobre la alfombra, abrazando sus juguetes nuevos. Daniel se acercó, los cubrió con una manta y luego se sentó junto al fuego. Lucía lo observó desde el sofá. La luz del fuego dibujaba sombras en su rostro cansado. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Solo se oía el viento colándose por las rendijas y el tic-tac del viejo reloj de pared. Al final, ella se acercó despacio y se sentó a su lado. El fuego iluminó su perfil. No lo miró directamente, pero apoyó la cabeza en su hombro. Daniel contuvo el aliento, temiendo que un solo movimiento rompiera aquel gesto frágil. No era perdón todavía, pero sí una tregua. Un primer paso hacia algo parecido a la paz. Fuera. Las luces del árbol se reflejaban en el cristal helado de la ventana, parpadeando como pequeños corazones. Daniel cerró los ojos y susurró apenas: «Gracias por quedarte». Lucía no respondió, pero su silencio fue suficiente. El fuego siguió ardiendo, tibio y constante, como una promesa. Y mientras la nieve cubría el mundo en silencio, la voz del narrador se deslizaba, baja y serena. Como un pensamiento que brota del alma, a veces la bondad también duele. Pero incluso el dolor más profundo puede abrir paso a la esperanza. La noche de Navidad cayó sobre Segovia con una calma casi sagrada. La nieve cubría los tejados y los campos vecinos, como si alguien hubiera extendido una sábana blanca sobre el mundo. Dentro del pequeño caserón, el fuego de la chimenea mantenía su brillo constante.
Las luces del árbol, torcidas y viejas, parpadeaban con un calor modesto. Y el aroma del pan y del guiso de Lucía aún flotaba en el aire. Mateo y Clara revoloteaban alrededor del árbol, riendo y discutiendo por quién colocaría la última estrella en la punta. Daniel los observaba desde su silla, el corazón lleno de una serenidad frágil. Lucía, más tranquila que los días anteriores, cosía en silencio junto a la chimenea. No habían dicho mucho desde la discusión. Pero algo en el aire había cambiado, la rabia se había disuelto, reemplazada por un silencio comprensivo, casi tierno. De pronto, un golpe seco en la puerta rompió la calma. 3 toques firmes, lentos, resonaron en la madera. Mateo dejó caer la estrella. Clara se quedó inmóvil, abrazando su muñeca. Lucía alzó la vista con sobresalto. ¿Quién podría ser a esta hora?, murmuró. Daniel se levantó, desconfiado. Afuera no se escuchaban pasos, solo el silbido del viento. Se acercó, abrió la puerta con cautela. Y se quedó sin palabras. Frente a él, bajo la nevada, había un hombre de unos 60 años, alto, con cabello canoso y un abrigo oscuro de lana fina. A su lado, un joven de aspecto formal sostenía varias cajas envueltas en papel brillante. Ambos tenían el rostro enrojecido por el frío. «Buenas noches, señor Ruiz», dijo el mayor, con voz firme pero amable. «Lamento presentarme sin aviso. Mi nombre es Ricardo Moreno». Daniel tardó un segundo en reaccionar. Aquel nombre le resultó familiar, como un eco lejano. «Moreno», repitió, incrédulo. «Sí», continuó el hombre, con una leve sonrisa. «Mi esposa, Beatriz, me habló de usted». Lucía, que se había acercado detrás, apretó el delantal entre los dedos. Daniel se apartó para dejarles pasar. El aire frío entró con ellos, trayendo olor a nieve y a lejanía. Ricardo se detuvo junto al árbol de Navidad. Observó el humilde salón, las luces parpadeantes, los juguetes de los niños, y asintió con respeto, sin sombra de condescendencia. «Mi esposa y mi hijo regresaron a casa gracias a usted, señor Ruiz», dijo, con voz grave. «Ella me contó lo ocurrido en la estación, y lo que hizo por ellos». Daniel intentó responder, pero las palabras se negaron a salir. Ricardo hizo un gesto hacia su acompañante, que avanzó y depositó las cajas envueltas con lazos dorados bajo el árbol. Los niños se miraron con asombro, sin atreverse a moverse. «Son solo unos regalos», explicó Ricardo, notando sus miradas. «Nada que se compare con lo que usted les dio esa noche». Lucía, desconcertada, bajó la vista. Daniel tragó saliva. «No tenía que molestarse», murmuró. «Tal vez no», respondió Ricardo. «Pero la gratitud también necesita encontrar su camino». Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación. La luz del fuego se reflejaba en el rostro de Ricardo, dibujando sombras sobre sus rasgos elegantes. «Mi esposa me contó que muchos la vieron pedir ayuda. Y siguieron de largo. Usted no lo hizo. Usted vio lo que los demás no quisieron ver». Las palabras cayeron con un peso sereno, como una bendición. Daniel sintió la mirada de Lucía sobre él, una mezcla de sorpresa, orgullo y algo que parecía perdón. «Solo hice lo que creí correcto», murmuró Daniel, apenas audible. Ricardo sonrió con amabilidad. «Eso es precisamente lo que hace la diferencia entre un hombre común y un hombre bueno». Mateo se acercó entonces, temeroso, y tiró suavemente del abrigo del visitante. «¿Usted es Papá Noel?», preguntó con los ojos muy abiertos. Ricardo soltó una carcajada suave, cálida, que llenó el salón. Se agachó hasta quedar a la altura del niño. «No, pequeño. Pero digamos que, esta noche, vine en su nombre». Clara rió bajito, escondiéndose detrás de su madre. Lucía, sin poder contener la emoción, limpió discretamente una lágrima que rodó por su mejilla. Ricardo se incorporó, volvió a mirar a Daniel y tendió la mano. «Gracias, de verdad. Usted devolvió a mi familia algo que el dinero no puede comprar, la fe en la bondad». Daniel estrechó su mano con fuerza, sin poder decir nada. Ricardo asintió.
Dio un último vistazo a la escena, la chimenea encendida, los niños abrazados, el árbol de luces titilantes, y dijo con voz baja: «Feliz Navidad, señor Ruiz. Y que su hogar siga siendo tan cálido como su corazón». Salió al frío acompañado por su asistente. La puerta se cerró con suavidad, dejando tras de sí un silencio lleno de emoción. Lucía se volvió hacia Daniel. No dijo nada, pero en sus ojos ya no había reproche, solo asombro y ternura. Los niños se arrodillaron ante el árbol, fascinados por los paquetes de colores. Y mientras el viento golpeaba las ventanas, Daniel permaneció inmóvil junto al fuego, sintiendo por primera vez que aquel acto de bondad había regresado a su vida convertido en luz. El silencio apenas había vuelto a instalarse en la casa cuando otro golpe sonó en la puerta. 3 toques, pausados, seguros. Lucía y Daniel se miraron, sorprendidos. Los niños, aún jugando junto al árbol, se quedaron quietos. Daniel frunció el ceño. «Otra vez», susurró, y se levantó. Cuando abrió la puerta, el aire helado volvió a entrar con fuerza. Bajo la nevada, Ricardo Moreno estaba allí de nuevo. Su abrigo se cubría de copos, y en una mano sostenía una carpeta de cuero, en la otra un pequeño manojo de llaves que brillaban bajo la luz tenue del porche. «Perdone la insistencia», dijo, entrando despacio, «pero me he marchado con la sensación de que algo había quedado incompleto». Daniel parpadeó, confundido. «Señor Moreno, ya hizo demasiado. No tenía que volver». Ricardo sonrió apenas, con esa serenidad que solo tienen los hombres que saben exactamente lo que van a decir. «No basta con regalos, señor Ruiz. Lo que usted dio aquella noche no fue dinero, fue una oportunidad. Y las oportunidades deben ser devueltas con algo más que palabras». Dejó la carpeta sobre la mesa, junto al vestido rojo que aún descansaba allí desde la discusión. Abrió el cierre con cuidado y deslizó varios documentos, perfectamente ordenados. «Esto», dijo, señalándolos, «es el título de propiedad de un apartamento en Madrid. Un hogar. Para ustedes». Lucía se cubrió la boca con ambas manos, sin poder creer lo que oía. Daniel retrocedió un paso, como si las palabras fueran demasiado grandes para caber en el aire. «No, eso no puede ser», murmuró. «No puedo aceptarlo». Ricardo alzó la vista, con una calma firme. «No es caridad, señor Ruiz. Es justicia del corazón». El silencio se alargó. Daniel miró los papeles, después las llaves. Las luces del árbol se reflejaban en el metal, como si el propio destino titilara sobre la mesa. «Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho», balbuceó. «Ah. Pero ahí está la diferencia», replicó Ricardo con suavidad. «Cualquiera puede sentir compasión, pero pocos actúan. Usted lo hizo. Y gracias a eso, mi esposa y mi hijo están vivos, juntos, y aprendiendo a perdonar. Déjeme devolverle una parte de lo que el mundo le debe». Lucía, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, se acercó despacio. Las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas sin que intentara detenerlas. «¿De verdad es para nosotros?», preguntó, temblorosa. Ricardo asintió. «Sí. Es un lugar digno. En Madrid. Cerca de las escuelas, del trabajo, de la vida que ustedes merecen. Después de las fiestas, haremos el trámite legal. Hasta entonces, consideren lo suyo». Daniel se pasó una mano por el rostro, abrumado. «No sé cómo agradecerle esto», Ricardo negó con un gesto. «No me lo agradezca. Agradezca a la persona que decidió mirar más allá de la necesidad propia. Usted sembró bondad, y la bondad, señor Ruiz, siempre encuentra el camino de vuelta». Lucía rompió en llanto. Se volvió hacia su esposo y lo abrazó con fuerza, como si quisiera anclarlo al suelo para no flotar entre tanta emoción. Daniel la sostuvo sin decir palabra, sintiendo que la culpa, la pobreza y la vergüenza se disolvían en aquel abrazo. Ricardo se quedó unos segundos en silencio, observando a la familia entrelazada frente al fuego. Luego cerró la carpeta, colocó las llaves sobre los documentos y se acercó a la puerta.
Les deseo una feliz Navidad, dijo con voz suave. Y que este hogar nuevo no solo los cobije, sino que les recuerde cada día lo que significa tener un corazón limpio. El viento sopló cuando salió, arrastrando copos de nieve que se colaron brevemente en la sala antes de que Daniel cerrara la puerta. Por un momento, nadie se movió. La chimenea crepitó. Las luces del árbol titilaron, y el silencio se llenó de lágrimas contenidas y de una alegría que dolía en el pecho. Lucía miró a su marido y sonrió entre sollozos. Dios te escuchó, Daniel susurró. Nos devolvió todo, de la manera más inesperada. Daniel la abrazó más fuerte. En su mano. El frío metal de las llaves le quemaba los dedos, como un símbolo vivo de esperanza. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con una pureza nueva, mientras dentro. La vieja casa brillaba bajo la luz del fuego, llena, por fin, de paz y gratitud. Las semanas siguientes transcurrieron entre papeles, firmas y despedidas. Ricardo cumplió su palabra. El apartamento en Madrid era real, y todo se resolvió sin trabas ni condiciones ocultas. Daniel y Lucía viajaron varias veces a la capital para revisar los documentos, siempre con una mezcla de incredulidad y gratitud. Cada vez que regresaban a Segovia, los niños contaban los días para mudarse, soñando con su nueva casa en la ciudad. El invierno empezó a ceder cuando, a finales de enero, la familia Ruiz cruzó por primera vez el umbral de su nuevo hogar. El edificio, situado en un barrio tranquilo de las afueras de Madrid, tenía una fachada color crema y balcones con macetas verdes. Dentro, todo olía a pintura nueva y a promesa. Lucía caminó despacio por el pasillo, tocando las paredes lisas, como si temiera que se desvanecieran. En el salón, una ventana enorme dejaba entrar la luz del mediodía. Desde allí se veía un pequeño parque con pinos. Daniel abrió las cortinas, dejó que el sol lo cubriera y suspiró con una sonrisa que llevaba meses esperando. Los niños corrían de un lado a otro, explorando sus habitaciones. Mateo gritaba que la suya tenía vista al parque. Clara, riendo, aseguraba que la suya era la más bonita del mundo. En la cocina, Lucía abrió los armarios, descubriendo estantes vacíos listos para llenarse de comida, de vida, de rutinas nuevas. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras los tejados, Daniel bajó a recorrer el vecindario. A 3 calles encontró un taller que necesitaba un ayudante fijo, habló con el dueño y sin buscarlo consiguió un trabajo estable a pocos minutos de casa. Cuando volvió, Lucía lo esperaba en el balcón, con el cabello movido por el viento y una sonrisa tranquila. Pasaron los meses. Lucía comenzó a coser por encargo para las vecinas. Por las mañanas, la luz entraba en su pequeño taller improvisado junto a la ventana, iluminando las telas y los hilos de colores. Daniel salía temprano, regresaba al anochecer con las manos cubiertas de polvo, pero el alma ligera. Los niños iban a la escuela del barrio y cada tarde llenaban el apartamento de risas. Una tarde de primavera, sonó el timbre. Al abrir, Beatriz y Ricardo Moreno estaban allí, con Noa entre ellos, más grande, sonriente. Habían venido a conocer el nuevo hogar de quienes un día fueron sus salvadores. Lucía los recibió con un abrazo sincero, Daniel, con un apretón de manos que hablaba por él. Desde entonces, las dos familias se visitaron con frecuencia. Compartían comidas, celebraciones, confidencias. Ricardo solía decir que las almas buenas siempre se reconocen, y Beatriz, cada vez que miraba a Lucía, repetía que gracias a ellos había vuelto a creer en la gente. Llegó otra vez diciembre. El olor a canela, a guiso y a esperanza llenó el edificio. En el salón del apartamento, un árbol decorado con cintas doradas y luces blancas brillaba junto a la chimenea eléctrica. Sobre la mesa, platos preparados entre risas. Lucía había cocinado su famoso estofado, Beatriz había traído vino, y los niños jugaban a esconderse detrás del sofá. Ricardo alzó su copa. Por la bondad que cambia destinos, dijo, mirando a Daniel. Él asintió, emocionado, y respondió, y por la gratitud que nos hace humanos. Las copas tintinearon, y la risa de los niños llenó la estancia como un villancico sin fin. Más tarde, cuando todos dormían, Daniel y Lucía se quedaron solos en el sofá. Afuera,
La nieve volvía a caer sobre Madrid, cubriendo los tejados con la misma calma de aquella noche lejana en Segovia. Daniel tomó la mano de su esposa y la miró con ternura. «¿Recuerdas aquella noche, cuando pensabas que lo habíamos perdido todo?», murmuró. Lucía asintió, con una sonrisa suave. «Sí, y míranos ahora». Él apretó su mano, mirando las luces del árbol reflejadas en el cristal. «La bondad es un boomerang», susurró, «siempre vuelve. Multiplicada». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, el calor del hogar y de las segundas oportunidades llenaba el silencio. Y mientras la cámara imaginaria se alejaba del ventanal iluminado, las luces de Madrid parpadeaban como estrellas, recordando que incluso los actos más pequeños de bondad pueden cambiar el curso de toda una vida.